Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, donde desenterramos los secretos mejor guardados de las celebridades que más amamos. Hoy prepárense porque la información que les traigo es explosiva. ¿Recuerdan esa química incandescente que vimos en pantalla entre Ander Cell y Kerem Bürsin? Pues bien, agárrense de sus asientos porque parece que ese fuego no se apagó con el fin de la serie, sino que se mantuvo ardiendo a fuego lento hasta convertirse en una llama imparable. Sí, mis queridos, hoy vamos a hablar del romance secreto, o mejor dicho, el romance que ya no es tan secreto, entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Rumores, indicios, pruebas, confirmaciones, lo tenemos todo para armar este rompecabezas que ha tenido a medio mundo en vilo. Y no se me preocupen, porque no vamos a dejar ninguna piedra sin remover. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada guiño, cada declaración, todo. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y chismes jugosos, les quiero recordar algo súper importante. Si les gusta estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, si disfrutan del buen chisme, si les encanta descubrir los secretos mejor guardados de sus ídolos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que siempre tendrán contenido fresco y emocionante. Así que ya saben, manitos arriba y a suscribirse. Ahora sí, vayamos al grano. Porque sé que están ansiosos por saber todo sobre este romance que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Ander Cell y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en cada rincón del planeta gracias a su participación en la exitosísima serie Senkalkam, o como la conocemos por aquí, Love is in the Air. La serie fue un boom, un fenómeno que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Y es que, seamos honestos, la química entre Ande y Kerem era innegable. Era palpable. Se sentía a través de la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los fans comenzaron a soñar con que esa magia se extendiera más allá del set de grabación. Durante la emisión de la serie, los rumores de un posible romance entre Ande y Kerem eran constantes. Los veíamos juntos fuera del trabajo compartiendo momentos especiales, intercambiando miradas cómplices, pero ellos, fieles a su discreción, siempre negaban cualquier vínculo amoroso. Somos grandes amigos, decían. Nos llevamos muy bien, afirmaban. La química que ven en pantalla es solo fruto de nuestro trabajo, insistían. Y nosotros, los fans, nos quedábamos con la duda, con la esperanza latente de que en el fondo hubiera algo más. Pero el tiempo, mis queridos, es el mejor aliado de la verdad. Y el tiempo poco a poco fue desvelando lo que muchos sospechábamos, Ander Cell y Kerem Bürsin si estaban juntos. Y no solo juntos como amigos, sino juntos como pareja. Un romance que nació en silencio, que se cultivó en secreto, y que finalmente floreció bajo el sol de la discreción. ¿Pero cuáles fueron las señales que nos indicaron que algo más estaba pasando entre ellos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a repasar algunos de los momentos clave que nos hicieron sospechar que Ande y Kerem estaban viviendo una historia de amor digna de una comedia romántica. Primero, las miradas. ¡Ay, las miradas! Esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Si uno observa detenidamente las entrevistas que dieron juntos durante la promoción de Senkalkam, se puede apreciar una conexión especial entre ellos. Miradas llenas de complicidad, de cariño, de admiración. Miradas que delataban un sentimiento que iba más allá de la simple amistad. Y no me refiero solo a las miradas en las entrevistas, sino también a las miradas que intercambiaban en el set de grabación, captadas por las cámaras indiscretas. Miradas que a veces parecían perderse en la inmensidad del amor. Recuerdo vívidamente una entrevista para una revista de moda turca donde, mientras Ande explicaba su inspiración para el vestuario de Eda, Kerem no apartaba la mirada de ella. Era una mirada suave, casi protectora, que decía, estoy orgulloso de ti sin necesidad de palabras. Uf, pura miel. Luego los gestos. Esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Esas caricias sutiles, esos abrazos espontáneos, esas sonrisas cómplices. Todos esos gestos aparentemente insignificantes sumaban puntos a la teoría del romance. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista en la que Kerem le acomoda el pelo a Ande con una ternura infinita. Un gesto tan simple, pero tan cargado de significado. Un gesto que decía más que 1000 palabras. Y no olvidemos esas veces que durante los eventos públicos, Kerem discretamente colocaba su mano en la espalda baja de Ande, un gesto protector y posesivo que encendía todas las alarmas del chismógrafo de Hollywood, y del nuestro. Y no podemos olvidarnos de las publicaciones en redes sociales. En la era digital, las redes sociales se han convertido en un escaparate de nuestras vidas. Y Ande y Kerem no fueron la excepción. Aunque siempre intentaron mantener su relación en privado, de vez en cuando dejaban escapar alguna pista en sus perfiles de Instagram.
Fotos en los mismos lugares, comentarios cariñosos, emojis reveladores. Pequeños detalles que, sumados a los demás indicios, reforzaban la idea de que estaban juntos. ¿Y qué me dicen de esos me gusta estratégicos que se daban mutuamente en fotos que a primera vista no tenían nada de especial? Pero para nosotros, los detectives del corazón, eran mensajes en clave. Un momento que generó un revuelo tremendo fue cuando ambos viajaron juntos a las Islas Maldivas. Aunque no publicaron fotos juntos directamente, las similitudes en sus publicaciones, paisajes idénticos, mismos restaurantes, etc., hicieron que fuera evidente que estaban disfrutando de unas vacaciones románticas en el paraíso. Las redes sociales explotaron. Los fans estaban enloquecidos, celebrando la confirmación no oficial de su romance. Y los hashtags #Anker, Ande y Kerem, para los que no estén familiarizados con el lenguaje fan, se convirtieron en tendencia mundial. Fue un verdadero tsunami de amor virtual. Recuerdo haber visto capturas de pantalla comparando los colores del agua en las fotos de ambos, y eran idénticas. Imposible negar la evidencia. Pero la confirmación oficial, la que todos estábamos esperando, tardó un poco más en llegar. Ande y Kerem seguían jugando al despiste, negando los rumores y afirmando que solo eran amigos. Pero la presión mediática era cada vez mayor, y los fans no se rendían. Querían saber la verdad. Querían ver a Ande y Kerem juntos, felices y enamorados. Y la prensa turca, es tan insistente como nosotros, no los dejaba respirar. Los paparazzis los seguían a todos lados, con la esperanza de capturar la foto que valía oro. Y finalmente, después de meses de especulaciones, la bomba estalló. En abril de 2021, durante una escapada romántica a la playa, Ande y Kerem fueron fotografiados besándose. Sí, besándose. Las fotos recorrieron el mundo en cuestión de segundos, confirmando lo que todos sospechábamos: Ande Ercel y Kerem Bürsin eran pareja. Fue como si hubiéramos ganado la lotería del amor. El sí quiero que tanto habíamos esperado. Las imágenes hablaban por sí solas. No había lugar a dudas. Ande y Kerem estaban enamorados, y ya no podían ocultarlo más. La noticia causó un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans celebraron la confirmación de su romance con mensajes de felicitación, memes y vídeos emotivos. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad. Y los vídeos editados con escenas de Senkalkap, musicalizados con canciones románticas, inundaron YouTube y TikTok. Fue una verdadera fiesta del amor #Anker. Poco después, Ande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Publicaron fotos juntos en sus perfiles de Instagram, intercambiaron mensajes cariñosos en público y concedieron entrevistas en las que hablaban abiertamente de su amor. Se mostraron felices, enamorados y radiantes. Y nosotros, los fans, no podíamos estar más contentos por ellos. Verlos tan felices y enamorados era como ver un episodio extra de Senkalkap en la vida real. Era magia pura. Durante su relación, Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su amor traspasaba fronteras y contagiaba alegría a todos los que los rodeaban. Los veíamos juntos en eventos públicos, en viajes, en reuniones con amigos. Siempre sonriendo.